Número 183. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Yo en esta mañana primeramente doy gracias a Cristo por su misericordia, por su amor. Y antes de empezar, pues vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos guíe con su Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Padre eterno, en esta mañana le damos gracias por su misericordia. Le damos toda gloria, toda honra y alabanza, Señor, porque usted es digno, porque usted es bueno, es benevolente, es bondadoso, es misericordioso y lleno de gracia para con su pueblo, para con todos nosotros. Le amamos y le alabamos porque nos ha salvado con su sangre preciosa. Y en esta mañana le pedimos que nos guíe, nos dé sabiduría para entender su palabra, nos dé la capacidad de entender lo que usted nos revela por medio de su Biblia, por medio de lo que usted nos mandó a hablar, por medio de estos hombres. Gracias le damos, Señor, por su infinita misericordia hacia nosotros. Le pedimos todo esto en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. En esta mañana yo doy gracias a Cristo por su misericordia, porque nos ha dado un buen tiempo, una buena primera hora. La verdad que me bendijeron los dos predicaciones. Y hay mucho, la verdad, que hablar de este tema de la eclesiología de la iglesia, el estudio de la iglesia, en la Biblia, en la palabra de Dios. El quehacer teológico nos debe de estar moviendo siempre a la iglesia para enseñar lo que Cristo nos ha traído. Una de las cosas, hermano, que no sé si usted ha considerado, probablemente sí, todos nosotros venimos de enseñanzas o nos han dado parámetros en el mundo para ver lo que es valioso y lo que no. Si se fija, cuando usted llega a una empresa o a cualquier lugar, pero vamos a poner el ejemplo de una empresa,
a usted le dicen, no toques esa máquina ahí, porque es peligrosa o porque es muy valiosa. Si llega a haber un error o llega a fallar, es muy cara su reparación. O no puedes poner un vaso de agua junto al teclado de la computadora o junto a esto, porque nos empiezan a enseñar que las cosas tienen cierto valor, ya sea por su peligro, por su valor económico, o quizás por su utilidad, o yo no sé, por lo que sea, ¿no? Y obviamente, hermano, toda esta enseñanza se hace un cúmulo o va acumulándose en nuestras vidas y le vamos dando cierto valor, cierta representación en nuestros días, ¿no? Pero también sucede, hermano, que a la iglesia a veces le damos un valor menor, quizás otros le dan un valor mayor, pero ¿quién nos da este valor? Es a lo que quiero llegar. ¿Qué tan importante es la iglesia, debe de ser la iglesia en tu vida, en mi vida? ¿Qué tan relevante? ¿Hasta qué punto debe de mover mis situaciones en mi familia, en mi economía? Ahora, para esto hay que definir qué es lo que pide la iglesia, qué es el servicio a la iglesia. Todos estos quehaceres prácticos de la iglesia, uno los debe de empezar ¿cómo se dice?, acomodar en su vida, ¿verdad? Y obviamente este acomodo también va a depender de tu fe. El que pone más fe dice, yo quiero que la iglesia tome este valor en mi vida, o yo quiero que la iglesia pues sea un ratito de distracción en mi vida, o que sea cuando lo necesito en mi vida. No sé si se da cuenta de esto, por qué todos somos tan diferentes, por qué unos sí van, otros no van, por qué unos hacen más, unos hacen menos, por qué unos se preocupan más, unos se preocupan menos. Todo esto, hermano, es un cúmulo, tus acciones, de lo que has aprendido en tu vida, o de lo que nos han enseñado que es importante para nuestra vida. Y sabes, el Señor muestra en su palabra, nos ha enseñado que nuestra identidad como cristianos, no sé si te has puesto a pensar, nuestra identidad la recibimos de sus enseñanzas, de sus mandamientos. Señor, ¿quién quieres que yo sea para ti? El himno que cantamos, háblame, Señor, dime qué quieres. ¿Por qué no nada más trabajamos para el Señor y ya? Porque a veces no sabemos qué es trabajar para el Señor. No sabemos qué es lo que Dios demanda de nosotros. Por eso decimos, háblame y yo responderé. Esta es una buena actitud. Aunque esté llena de ignorancia o de falta de tiempo, de lo que sea, es decirle, Señor, en cuanto yo tenga una información, mi identidad es ser tu siervo. ¿Quién soy yo en esta tierra, hermano? Siervo de Dios. Mi vida no tiene relevancia si no soy siervo de Dios, hablando espiritualmente. Yo soy un siervo de Dios. Y como siervo de Dios, Dios me va a hablar por medio de su palabra para yo atender a la iglesia. La pregunta es, ¿qué identidad tienes tú como cristiano? ¿Qué es lo que te mueve a venir a la iglesia? ¿Que el domingo es más aburrido, ya no está Chabelo y es más aburrido estar en la casa? ¿O tienes un interés verdadero que nace de la comprensión de las Escrituras y decir, Señor, háblame y responderé? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita mi familia? ¿Qué necesita mi vida espiritual para alabarte? Y aquí vamos a entrar a un montón de cosas. Antes de esto, bueno, no antes, más bien junto, quiero hablar primeramente, quiero empezar en Romanos. ¿Se acuerda que hablamos de Romanos 15? Cómo Dios había hablado de su iglesia desde los tiempos antiguos. Ya estaba establecido que la gracia iba a ser para los que Él había elegido como su pueblo en la carne para que llegaran a la salvación. Y luego también era para que estas naciones se dieran cuenta del poder de Dios y llegaran a Cristo y fueran convertidos. Pero este era un misterio que estaba encubierto durante muchos años, muchos siglos, un misterio. No era una prohibición, el evangelio no era una prohibición para los gentiles, era un misterio que no había sido revelado.
El pueblo no llegó muchos a la salvación. De hecho, generacionalmente en Hebreos vemos cómo se perdieron. Uno que es cristiano no puede perder la vida eterna. Pero generacionalmente mis hijas sí pueden dejar de ser salvas, o mis nietos, porque quizás no les transmito el evangelio, porque quizás no les enseñé el mensaje de salvación, el de amor de Dios. Y esto puede provocar que generacionalmente los pueblos pierdan la salvación, porque no se enseña bien, porque se empiezan a adoptar posiciones del mundo, que se meten a la iglesia, perdemos la identidad como cristianos, perdemos nuestra sustancia en Cristo, y entonces hay una prevaricación, hay un pecado, hay un desvío, hay caminos tortuosos que no nos dejan llegar a Cristo, ¿verdad? Entonces, el ministerio de Pablo, lo quiero ver como un ejemplo, y sabes, encontré unos versículos preciosos que probablemente estoy divagando yo un poquito en Isaías, pero que yo creo que se refieren a Pablo y a todo el converso de estos días. Pero ahorita vamos a llegar a esa parte. Primero vamos a empezar en Romanos capítulo 1. Mira, vamos a leer desde el versículo 2, bueno, desde el 1 vamos a leer. Porque aquí Pablo toma para mí una relevancia muy importante en el llamado al evangelio y a llevar la gracia a todo gentil. Vamos a leer con mucha precaución y cautela, hermano, lo que estamos leyendo. Vamos a entenderlo. Dice desde el versículo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él, ¿quién es él? Dios, que Dios había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué prometió Dios desde los profetas? ¿Qué dice el versículo? El evangelio. Que Dios había prometido el evangelio. ¿Desde cuándo, hermano? Desde los profetas. Esto no es algo que empezó con Pablo hacia los gentiles. No es algo que empezó con el mismo Jesús. Desde los profetas, dice la Biblia. Si pone atención, el evangelio ya estaba anunciado desde los profetas. Y ahorita vamos a ir para allá. Pero vamos a leer primero. ¿Acerca de quién, hermano? De su Hijo. Los profetas que predicaban acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado. Vea lo que dice el siguiente versículo: para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. ¿Desde cuándo fue esto, hermano? Desde los profetas, desde muchísimo antes. ¿Para quién fue esto? Para todas las naciones, para todo aquel que quiera creer. Pero era un misterio. Esta es la parte interesante. Ahorita vamos a llegar ahí. Y luego dice en el 6: entre los cuales sois también, vea esta palabra, también vosotros llamados de Jesucristo. Aquí retumba este versículo, no a muchos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, y nos repetimos estos versículos. No, es que el propósito era a los suyos, a los suyos. No, hermano. Esto era algo mundial. Este versículo no está diciendo que Dios solamente vino a una parte. Sí vino a los judíos, claro que sí, por parte de la carne, y los judíos en su necedad no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les ha dado la potestad. Claro que sí vino.
Pero no dice solamente a los suyos vino. Si hubiera dicho solamente, bueno, cambia mucho la percepción de este versículo. Pero dice, a los suyos vino. Pero lamentablemente, como tenemos ya una idea, encajonamos que está diciendo solamente a los suyos. No, no vino solamente a los suyos, hermanos. Primero llegó con los suyos porque estaba prometido, como leímos en Romanos 15, para cumplir las promesas a los padres. Llegó por medio de la descendencia de David o de Abraham para salvar al pueblo, a los que no habían creído. Pero como no le recibió, dijo, bueno, el plan sigue. Si usted no quiere subirse, yo sigo. Es como un tren. El tren no se para y dice, no, si quieren subir, no, pues ni modo. Y se sienta a esperar a ver quién se sube o que se suban todos. No, el tren tiene que seguir su carrera, tiene que seguir su destino. Y si los que están ahí no quieren montarse o no quieren subirse, ese es problema de ellos. El mundo que está perdido el día de hoy, Dios les está abriendo la oportunidad de salvación. ¿Y sabes qué dice el mundo? No, no me interesa. Pero el plan sigue, hermano, sigue y sigue. La gente muere, la gente nace, muere. Y todo aquel que no se suba a esa salvación, que no reciba a Cristo, Cristo no va a parar. Y cuando dice a todas las naciones, no se refiere que todos tengan que ser salvos a fuerzas. Significa que Dios a todos les da su oportunidad y la gente le rechaza. Entonces, si se fija, cuando estamos leyendo esto, hermano, nos damos cuenta que Él ya lo había prometido por medio de los profetas para promover la obediencia de la fe entre todos los gentiles. También, porque también dice la palabra, somos llamados de Jesucristo, también. ¿Sí? No es un punto nuevo que arrancó en el nuevo. También, ya estaba profetizado. Entonces, aquí primero vamos a Isaías capítulo 43. Vea lo que dice la Escritura. Este libro de Isaías, este capítulo personalmente para mí de Isaías, se me afigura. No lo quiero leer porque traigo algunos puntos, otros puntos, y no quiero hacerlo tan largo. Pero lea el capítulo 43 y se me afigura lo que pasó verdaderamente en la historia del pueblo. Los crió a ellos para tenerlos, para amarlos. Y luego este pueblo se desvió, fue ciego. Y luego Dios abrió la gracia o mostró ese misterio a todos los gentiles. Si usted lo lee, este capítulo es precioso y demuestra la parte profética de Romanos desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Para mí, en mi opinión, no lo sé, esto la verdad es algo que he considerado, hermano. No crea que es fácil, probablemente estoy errado, pero a mi entender, a lo que yo estoy viendo, eso es lo que veo. Pero vamos a leer el versículo que quiero. Dice el versículo 6, Isaías 43, 6, dice: diré al aquilón de acá y al mediodía, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una, o sea, en la iglesia, todas las gentes, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdad. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y los testigos de Jehová agarran este versículo también. Vosotros sois mis testigos. ¿A qué se refiere, hermano, todo esto? ¿Por qué Dios dice, congréguense a una todos? Desde el profeta Isaías. Hermano, cuando dice, saquen al pueblo ciego y a los sordos, ¿quiénes son estos? ¿A quién se refiere? A todos los que no se arrepienten,
que viven en Israel. Ya lo dijo en Romanos 9, Pablo, no todos los que nacen en Israel son israelitas. Dice, sáquenlos, porque profanan, son anatemas, están haciendo mal. Tú puedes leer, yo leí, no sé, como hay un pensamiento bien ligado como desde el capítulo 42, desde aquí hasta el 49 leí, y sigue el pensamiento, y Dios está molesto porque les dio gracia, les dio misericordia, les dio el camino para que se arrepientan, les mostró las veredas con las cuales iban a llegar a la salvación. ¿Y sabes qué hicieron? Dice, el herrero forja chapas, forja, y el que hace madera la lija y la pule y la deja bien bonita, y después con lo que le sobra, hacen dioses, hacen estampitas, hacen nacimientos, porque quieren ver algo a fuerzas. Dice, no me dan la gloria. Esto tú lo puedes leer en los siguientes capítulos. Jehová está molesto y les manda decir, no me alaban. Dice, yo les doy para que hagan sus casas, sus cosas, les doy la lluvia, les doy todo. Y después con lo que les sobra, hacen un muñequito y le dan honra. ¡Oh, terrible! ¡Terrible! Y luego cristianos, con lo del nacimiento, pues ¿qué representa? ¿De veras Dios te mandó a hacer un nacimiento? A mí qué me importa si tú crees que nació Jesús el 25, eso a mí no me importa. Pero ¿qué tiene que ver con levantar estatuas? ¿Por qué tienes que verlo a Jesús? ¿Por qué tienes que ver a un Dios que no cabe ahí? Ay, ¿tú crees que Dios cabe ahí? Y luego le formas un altar y, es el nacimiento. Mira, ya Dios ya cabe ahí. Hermano, nuestro Dios mora en los corazones por medio del Espíritu Santo. Y la tierra completa es el estrado de sus pies. Él mismo les dijo a todos y lo repite cada rato, yo no quepo en templos. Le dijo a Salomón, sí me vas a edificar uno, pero yo no quepo ahí. Pero luego nos dignamos a hacer estatuas, yesos. Dice todos los alquimistas, no sé cómo les llaman, forma muy bonito, qué bonito, y luego hace la estatua, ay, ahí está mi Cristo. ¿De veras? ¿Ahí en esa cochinada? ¿Te consta que ahí está Cristo? ¿Ahí cabe tu Dios? Mi Dios no cabe en estatuas, mi Dios no se puede romper de una patada. Si yo llego alguien tiene un altar, invíteme y va a ver cómo le hago su Dios. Se lo voy a hacer pedazos. Andan chupando yesos ahí los católicos, ahí lo agarran y lo chupan. Y aquí está Dios. ¿De veras ahí cabe su Dios? Pues por eso la vida está como está. Porque su Dios está muerto. Tiene ojos, no ven. Una vez estábamos arreglando, hace mucho trabajé con un tío que estaba arreglando un templo. Estaba haciendo unas modificaciones ahí. Y un día estaba yo estaba joven y estaba con mis compañeros y el supuesto padre, que no es padre de nada, como lo digo, no son padres de nada, pero les dicen padres, oigan, bajen las estatuas y me las limpian, porque tenían popó en el pelo, en los hombros, pues le llegaban las palomitas y los pajaritos y ahí pues hacían su necesidad, ¿no? Ellos no saben que es un santo. Y los bajamos, ¿no? Y ahí nos dio un trapo y no sé, y ahí estamos limpiando, ¿no? Tanta popó de las... Bueno, yo no los limpié, yo me rusé, pero estaban limpiándolos. Y luego pues se me ocurrió decir, vamos a jugar a la escuelita, ¿no? Y los acomodamos así y predicándoles el otro hermano y otro grabando, predicándoles que se arrepientan de su idolatría a las estatuas, ¿no? Ahí jugando nosotros. Y estaba viendo el sacerdote esto, ¿no? Y en la noche llega mi tío bien enojado y nos ponen a regañar. Se están burlando de las estatuas, están viendo que están ciegos estos. Pero ¿qué hacen estas cosas, hermano, estas estatuas? Tienes que limpiarlas. ¿Tú crees que ahí cabe un Dios? ¿Tú crees que Dios, su magnificencia, cabe en un pedazo de yeso?
Hermano, es ser tonto esto, es ser necio. Dios no cabe ahí. Y por eso se molestaba Dios. Dice Dios, yo les doy todo de verdad. Dios te da la comida de verdad. Y luego de lo que te sobra, porque así dice, el herrero se gasta sus fuerzas golpeando el fierro para dejarlo de una manera, y el carpintero lijando para hacerlo así, y cuando ya están cansados y comen y están satisfechos, agarran lo que les sobra y hacen piezas. Y los adoran. Y Dios está bien molesto. Hermano, que no nos pase esto. Tú dices, no, pero yo ya he escuchado que la Navidad, que no tiene nada de malo, que es buena voluntad. Está bien, hermano, celébrala. Pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con que ponga yeso o estatuas? Dios no cabe ahí, hermano. Y por más bonito que se vea el niño y arrollado y bien tapadito con sábanas de Liverpool, que no tenían en ese tiempo, pero él sí los tenía, está bien, ponlo. Pero yo te digo, eso es idolatría. Dios no se agrada, porque Dios no mora en ninguna de estas cosas. Entonces, hermano, esto para mí queda claro. Dios quiere que obedezcamos conforme a su palabra, que conozcamos conforme a su palabra. Y Él enseñó desde hace mucho que la iglesia es un propósito y es un plan que Él tiene, ¿verdad? Ahora vamos a leer Romanos 1:16. Vamos a regresar a Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito. Esta es una alusión de qué, hermano, como está escrito, ¿a qué se refiere? Al Antiguo Testamento. Como está escrito, esto que parece nuevo, ya estaba escrito, mas el justo vivirá por la fe. ¿Dónde está escrito? Habacuc capítulo 2, versículo 4. Otro profeta. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Vean lo que dice la Biblia. He aquí se enorgullece cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Esto ya estaba escrito, hermano. El mensaje de salvación siempre estuvo en su pueblo. Siempre lo tuvieron los israelitas revelado. A los que no se nos había revelado eran a los gentiles. Pero esto no significa que los israelitas eran pueblo. Solamente entre ellos se movía lo que era el evangelio. Solamente eran pueblos los que creían en este mensaje de salvación. Todos aquellos que ponían su fe, aquí lo está diciendo Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y se refiere a la vida carnal o se refiere a la vida eterna? Porque entonces era una mentira, también vivían muchos que no eran justos, seguían viviendo y seguían pecando. Está hablando de la justicia de Dios, de la vida eterna, de la vida que Dios nos puede dar. Entonces, hermano, aquí tú te das cuenta que este pueblo tenía un quehacer para llegar a Cristo, y era creer en esas promesas, creer que Dios les salvaría, que era el redentor de sus vidas. Él mismo lo dice en Isaías: yo soy su redentor. Yo soy. Así les decía. Y luego dice, ahora sí, vamos otra vez a regresar a Romanos capítulo 15. Hay más, hay muchísimos versículos. De veras, hermano, hay muchísimo. Me brinqué demasiados versículos por dar nada más lo que yo creí lo más sólido. Mire lo que dice, versículo 18, Romanos 15. Porque no os haría hablar alguna cosa que Cristo
no haya hecho por mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y las obras. Lo que está Pablo diciendo aquí es que los gentiles también deben de obedecer. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Venir a Cristo. Y esto lo aclara en el siguiente capítulo, Romanos capítulo 16. Vean lo que dice. Versículo 25 y 26. Vean lo que dice Romanos 16, 25 y 16. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto, ¿desde cuándo, hermano? Desde tiempos eternos, más manifestado ahora por las escrituras. ¿De quién, hermano? Ah, caray, ¿qué no lo está revelando Pablo? ¿Qué no lo está revelando Pablo? Vea lo que dice Pablo. Más manifiesto hoy, Pablo está hablando. Ahora, acuérdense, Pablo no está en el 2025. Pablo está en el año quizás 50, 60, no sé. Todavía no estaba la Biblia, el canon bíblico todavía no estaba. Pero dice, más manifestado hoy, ahora, por las escrituras de los profetas. Profetas, según el mandamiento de Dios eterno. Esto es un mandamiento, esto no es una opción. Esto del evangelio ya estaba. Luego dice, declarado a todas las gentes, a todos, hermano. Vea la riqueza de este tema. Declarado a todos, ¿para qué? Obedezcan, para que vengan a Cristo a la fe, por medio de la fe. ¿Sí se fija, hermano? Que no es un plan fallido, que no es un plan fallido como dicen, como aseveran las conclusiones. Oh, es que falló el plan y empezó el plan B. Como su pueblo no quiso, ahora se lo descubrimos. Como no quisieron esto, pues me voy con este, ¿no? No, hermano, ya estaba el plan eterno, eterno. Era un plan eterno que estaba oculto a nosotros, pero fue manifestado. Y todos los que creían, todos los que oían, podían ser salvos. Podían, claro que podían. Y hubo muchos, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de gente que no era salva. De hecho, acaban de leer uno. ¿Quién lo leyó de Rahab? ¿Miguel? ¿Alguien lo leyó, no? Miguel creo que fue. De Rahab la ramera. ¿Quién era la que iba a ser salva? ¿Por qué iba a ser salva? Si para ella no era el mandamiento, si a ella no era pueblo, si ella no nació en Israel, no era sangre. Pero ¿qué crees, hermano? Creyó. Y ahí está la misericordia de Dios en todo aquel que cree. Todo aquel que entiende el plan de salvación, que entiende el evangelio, que entiende que solo hay un Dios. Ahí está Cristo, salvándonos a todos desde siempre, desde los tiempos eternos. Dios no ha fallado su plan, eso es una mentira. Eso es basura, lo que digan. No, es que falló el plan A y ahí está. Eso es mentira. Dice que es tiempos eternos, desde los tiempos eternos, revelado por los profetas. El plan de salvación. Hermano, usted y yo tenemos una identidad en la iglesia que está programada desde los tiempos eternos. Todavía no empezaba la tierra y Dios ya tenía escrito la iglesia. ¿Quiénes van a entrar a la iglesia? ¿Cómo van a entrar a la iglesia? Porque el justo por fe vivirá. Esto es lo que dice la Escritura. Por eso dice, lo aclaran Romanos aquí, el evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, y fue manifestado para que obedezcamos a la fe. Dice el versículo, versículo 19, Romanos 15, 19.
Dice, con potencia de milagros y prodigios en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo el Evangelio de Cristo. Dice el 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento, sino con otra referencia, hombre, sino como está escrito, a los que fue anunciado de él, verán, y los que no oyeron, entenderán. Mira, otra profecía, de que él ya sabía que su pueblo nomás no. Y todos los que no estábamos ahí, entenderán. Si se fija, hermano, que esto es un plan bien orquestado de Dios, y que nosotros queremos manipular el pueblo, queremos traer a la iglesia a nuestros pensamientos. No, hermano, la iglesia es de Cristo y se sujeta al plan de Cristo, nada más. No hay plan B, no hay plan C, no hay plan D, no, nosotros sí somos así porque somos tontos, los humanos somos incapaces, somos cortos de vista, desconocemos muchas cosas, somos ignorantes, nuestra visión está cortísima. Pero ¿cómo nos metemos delante de un Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que es infinito en sus posibilidades y recursos? ¿Te has puesto a pensar que hay una ley que dice, la primera ley de la termodinámica, que dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma? ¿Y qué hizo Jesús con los peces? ¿De dónde los multiplicó? ¿De dónde sacó esto? Porque Él no está sujeto a las leyes. Dios no está sujeto a lo que Él puso como ley. Él está por encima de las leyes. A Él no lo gobierna el tiempo. No lo gobierna la ley de la termodinámica. Imagínate Jesús, échenle tierrita para irla transformando en pescados como nosotros, ¿no? Que en un lado entran de repente pedazos de no sé qué y del otro lado salen cosas bellas. Nosotros no podemos crear de la nada. Necesitamos un proceso. Pero Dios no dijo, échenle a la máquina para que ir transformando peces. No, Él nomás oró y ¡pum! Canastas salían y peces por todos lados. ¿Y de dónde salieron? Dios no necesitó materia prima para transformar. Dios es milagroso, es poderoso. Amén. Él de la nada hace esto, de la nada. Amén. Nosotros estamos sujetos a la termodinámica. Yo qué más quisiera hacer de otro aparato más grande, nomás chiscando. Pero no puedo. No puedo. Pero Dios todo lo puede. Todo lo puede, y Él prometió, y cuando Él promete, Él cumple. Dice, yo hablé y se hará, dice Dios. A ver, ¿quién puede decir eso de aquí? Yo hablaré y se hará. Ni los patrones, porque si está enojado ya me ha pasado, está enojado el chalán y pues mejor lo tengo que hacer yo. No, hermano, Dios habla y se hace, tal cual. Y Él de la nada puede hacer todo, puede dar vida, y vida en abundancia, dice la Escritura. Por eso dice en el versículo 19, con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios. Esto es lo que nos debe de mover a nosotros, hermano, que nosotros no somos dueños de la iglesia, Él es el que hace los milagros. Si hay una persona que no cambia, que está en pecado en la iglesia, que hace mal, yo no tengo por qué transformarlo. ¿Yo quién soy? Mira, hermanos, hay una situación que traemos con alguien que nos ha robado, pero ¿yo quién soy para ir a forzarlo para que cumpla su ministerio? Eso es algo que solo Dios puede obrar. Y de la misma manera, cada uno de ustedes, nuestros hijos, yo quisiera que mis hijas sean salvas, pero no nada más esto, que sirvan a Dios. Pero yo no puedo hacer nada, hermano, la potencia está en Dios,
Por eso Pablo dice, yo llevo este evangelio de potencia, pero es de Dios. El evangelio, hermano, tiene su potencia en la esencia de Dios, no en nuestra esencia. No porque Miguel sea más gritón, o porque Luis grite, o porque Luis lo haga de una manera enérgica, tiene poder el evangelio. No, el evangelio tiene su poder en la esencia de Dios. Y cuando tú llegas con una persona y le hablas el evangelio, mira, Dios dice que te arrepientas. No soy yo hablándole. Él tiene que ver que es Dios hablándole. Por eso le decimos, la Biblia dice, Dios te está hablando, amigo. Al inconverso, Dios le está diciendo, arrepiéntase de su maldad. Y Él hará ríos donde está todo seco, así lo dice en Isaías 46. Yo pondré ríos donde está todo seco y muerto. Yo daré vida, dice Jehová. Tú dices, oye hermano, pero mi vida va mal, o yo no sé qué. Ponte a los pies de Cristo y clámale a Él. Él tiene milagros. Él tiene poder. Y la iglesia pertenece a Cristo. Por eso las iglesias a veces perdemos el valor fundamental que Dios la estableció. Porque metemos doctrina humana, porque metemos nuestras garras y hacemos como queremos de ella. Y Cristo dice, ¿cómo entro si ya está todo ocupado? ¿Cómo llego a este lugar si está todo encadenado por hombres? Si los dueños ya son los hombres. No, hermano, la potencia y los milagros, los prodigios vienen del Espíritu de Dios. ¿Quieres ver transformada una vida? Póngase a orar a Dios. Háblele de Cristo y Cristo hará su labor. Es la única manera, hermano. Y Pablo está enseñando en estos versículos esto. Ahora sí vamos a la parte de cómo está escrito. Versículo 21 dice, y como está escrito, a los que fue anunciado de él verán, a los que no fue anunciado de él verán, y los que no oyeron entenderán. Isaías capítulo 52, versículo 15. Isaías capítulo 52, versículo 15, dice la Biblia. Empero él rociará muchas gentes, los reyes cerrarán sobre él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Otra promesa a los gentiles desde Isaías. Cuando este misterio fue revelado, muchos entenderán. Y de hecho, yo creo la mayoría yo creo hay más cristianos gentiles que judíos. Pero es porque así Dios lo ha querido, hermano, así Dios lo sabía, Dios lo estableció. Y lo que te digo, hermano, no es una afrenta yo contra ella. A mí no me interesa afectar. Yo no soy antisionista, como alguna vez he escuchado. Yo no soy esto. No, hermano, a mí no me interesa esto. Yo estoy hablando la palabra. Dios reveló esto desde tiempos pasados. Y Dios ama a todo aquel que cree. Y si hay un judío aquí que cree, yo le amo como mi hermano. Porque nacimos de la sangre de Cristo. Yo no tengo por qué odiar a nadie, ni a los palestinos, ni a los judíos, ni a los de Silao, ni a nadie. Yo no tengo por qué odiar. En un corazón de un cristiano no hay odio. Ni a los de Chapalita, ni a los del Cuecillo. Tenemos que amar a todos, hermano, porque somos comunes de la gracia de Dios. El amor debe estar en nosotros por todos los pueblos. Llevar el evangelio. Por eso Pablo dice, desde Jerusalén hasta el norte de Asia, fue más al sur de Europa, Ilírico, creo que ahí era lo que ahora es, lo que era Yugoslavia, no sé qué parte sea, Croacia, no sé, iba hasta allá y predicó en todos lados. Y cuando llegaba y veía que había otros ya predicando a Cristo, decía, no,
¿Para qué entorpezco su obra? Yo no quiero llegar a un lugar donde ya está el Evangelio. Yo quiero ir a otro nuevo, porque mi llamado es con Dios, no con esos hombres. Esto es un buen principio de evangelismo de Pablo. Pablo tenía una visión de llevar a la gente que no sabía. Si había gente que ya sabía y lo había rechazado, él decía, bueno, ahí yo no quiero llegar. Yo quiero donde sea tierra virgen, donde no haya nada de evangelio, donde diga Cristo, acá, ¿quién es Cristo? ¿Quién es ese tal Cristo? Dice, yo quiero llegar ahí y predicar el evangelio del Señor. Y luego, en Isaías capítulo 45, vea lo que les digo de Pablo. Esto a mí me llenó de gozo cuando lo leí. Se me hace como que está hablando de Pablo, o tiene muchas semejanzas con Pablo, aunque no menciona a Pablo, pero sí menciona a alguien que mostrará su poder, una herramienta que mostrará el poder de él a los pueblos que no sean los judíos, y probablemente también a los judíos. A lo que me refiero, él toma a la muchedumbre del mundo. Vean lo que dice Isaías 45:1, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, vea el nombre que le pone al ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y te enderezaré las tortuosidades, esto es, caminos chuecos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel. ¿Qué no se supone que es el mismo? Alguien piénsalo, ¿por qué lo divide? Porque Dios dice Jacob y porque Dios dice Israel. ¿No es el mismo? Piénselo, hermano. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Púsete sobrenombre, aunque no me conociste. Yo, Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. ¿Desde dónde hasta dónde, hermano? En todos lados, en toda la tierra, porque en todos nace el sol. Si tú vas con los japoneses, pues también nace ahí. De hecho, hasta se llama el país del sol naciente. Pero también nace aquí en México a otra hora, y también nace en Europa a otra hora. Hermano, Dios quiere que llevemos su nombre sin acepción de personas. Ya quítense de la cabeza la acepción de personas, que unos son más que otros. Hermano, todos seremos llamados hermanos, dice Jesús. Dice, y les llamaré hermanos. ¿Por qué nos dice así Jesús? ¿Por qué nos quiere llamar hermanos? ¿Por qué, hermano? Porque Él es nuestro amigo. Él nos ha amado de verdad. Él se ha entregado por ti. Dios, hermano, nos ha mostrado tal su misericordia, que aunque Él es dueño de todo y nos puede esclavizar si Él quisiera, pero Él quiere que tú de voluntad vayas ante Él y le ames y le sirvas, pero de voluntad, pero porque tú tienes un beneficio, porque yo tengo un beneficio al hacer esto. Y Dios quiere que lo veas ese beneficio. Hermano, ¿tú crees que si Dios fuera malo, un Dios malo como muchos afirman, que Dios es el malo y que Dios hace mal y que no sé qué? En el siguiente versículo, de hecho,
Dice, crío el mal en el siguiente versículo a la mitad, y muchos de ahí visto que se toman, ya ves, él hace el mal. No, está hablando que él hace los castigos, a eso se refiere ese versículo, por la palabra. La traducción de nuestra Biblia pone, crío el mal. Pero no es que críe un mal de la maldad, hablando de las tinieblas, sino se está refiriendo a la justicia, al castigo de la justicia. Para todo el malo, para el que hace el mal. A eso se refiere estas palabras. Tuve que estudiarlo. Y a lo que voy, hermano, Cristo el Señor nos ha amado desde siempre. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Toda la humanidad. Toda la humanidad. A todos, hermano. Y Dios tiene un propósito en la iglesia. Y siempre lo ha tenido. Vea lo que dice. Este versículo me encanta. Vea lo que dice el versículo. ¿Cuál es? El versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamaré por tu nombre. Púsete sobrenombre. Vea lo que dice, hermano. Te cambia tu identidad. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Quién era? ¿Era diferente a Pablo? En persona era el mismo, pero no tiene nada que ver Saulo con Pablo. Saulo, perseguidor, asesino, y luego se le presentó la luz de Dios y que le dijo, ya no serás más Saulo, serás Pablo. No más Saulo, ya no quiero a Saulo, yo quiero Pablo, te pondré un sobrenombre, dice Jehová. Ya no serás más Jacob, ¿cómo serás? Israel. Te pregunto, hermano, ¿Dios te ha llamado de otro nombre? ¿Sigue siendo José? ¿Sigue siendo Miguel? ¿O ya te cambió? A cada uno de ustedes, Dios ya se les presentó y les dijo, ya no quiero más de ti. Ahora quiero más de lo que yo te voy a mandar. ¿O seguimos siendo Josué, Luis, Toño? Seguimos siendo los mismos de siempre. ¿Sigue habiendo ese Saulo en ti? ¿La iglesia no te ha servido? El llamamiento, la predicación, el evangelio, la transformación, la vida eterna, ¿no ha cambiado ese ser? Envidioso, que le ignora las escrituras, que no le interesa la Biblia, que no le interesa orar, que no le interesa ofrendar, que no le interesa predicar, que no le interesa nada. Mira, la Biblia, la iglesia es un pasatiempo, la vida cristiana es un pasatiempo de ahorita. O ya Cristo te transformó. Vean lo que dice Apocalipsis 2:17. Dice Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Ya conoces tu nuevo nombre, hermano? ¿Tu nuevo ministerio? ¿Ya checaste esa piedrita que Dios te dio? ¿Y leíste Hijo de Dios, Siervo de Dios? ¿O también tú lo desconoces? ¿O no te interesa esa identidad? Hermano, Dios nos ha dado una nueva identidad a toda su iglesia. Tenemos un propósito como iglesia, y es llevar el Evangelio de Cristo a todas las almas perdidas. Es tener una vida nueva, una vida cambiada y transformada, que se refleje no solamente en nuestra casa, no solamente en la iglesia, también en la sociedad, para que vean que Cristo transforma. Que no estamos robando, que no estamos mintiendo, que no estamos, haciendo lo que estos hacen.
que no somos dispuestos a matar, o cuando vamos manejando y nos metemos o se nos meten, no estamos ahí recordando el 10 de mayo, no estamos ahí ofendidos o dispuestos a bajarnos a golpear. Y estas son cosas bien pequeñas. ¿Qué tal los malos pensamientos? ¿Qué tal las malas acciones? ¿Qué tal el odio, la venganza? ¿Eres dispuesto a dejárselo a Dios? O quizás esa piedrecita no la has leído y no tienes identidad en Cristo. Quizás eres de los que Dios va a decir: sacad a ese pueblo sordo y ciego, sáquenlo. No me interesan ellos, porque nunca han puesto fe. Hermano, el Señor es el que nos da la vida eterna, y nosotros debemos de ver que Él nos ha cubierto con su sangre preciosa, y este plan ha sido desde siempre. Y yo sé, hermano, quizás esta reflexión no tenga mucha profundidad, quizás en una practicidad de nuestra vida cristiana, ¿no? En nuestro quehacer diario. Pero el yo saber que la iglesia siempre ha estado establecida, a mí me habla de que Dios, de verdad, hermano, de verdad me ha amado y me ha entregado a su Hijo Jesucristo sin yo ser merecedor, y me ha dado vida eterna. Y no nada más esto, también desde ahorita me ha dado una nueva identidad, y esa identidad yo la vivo con ustedes aquí, hermano, en la iglesia, y después en mi casa con mi esposa, con mis hijas, y después en mi trabajo. Esa nueva identidad, hermano, está establecida desde que Dios fundó los cielos, desde que Él preparó todo. Él preparó a sus escogidos, todos aquellos que crean en su Hijo, Él los acepta. Todo aquel. Entonces, hermano, pues que esto sea para gloria y honra de Cristo, que nuestras vidas sean, dice, para mi gloria y para mi honra los crié y los formé. Que así sea nuestra vida, hermano, una gloria y una honra para nuestro Dios, porque Él es el único digno de toda gloria y honra. Dios te bendiga. Pues damos gracias a Dios, hermanos. Hoy el tiempo se fue un poco más, pero pues fue de provecho, y damos gracias a Dios porque pues Dios habla en muchas maneras en nuestras vidas, y la verdad es que no podemos pensar en que no hay algo en la cual nos hace falta. Pues nuestra vida muchas veces, en gran parte, es hueca en muchos lados de nuestras maneras de vivir, y qué bueno que Dios toca y que cada quien se lleve algo, y eso es porque Dios, cuando habla, tenemos que reflexionar muchas veces en todo esto, y eso es agradable para nuestra vida. Pues estamos ya dando el final, nomás un recuerdo. Recuerden que tenemos al hermano pastor Lolo López el próximo domingo, primero, Dios mediante, 21 por el 1, me equivoqué por 2. El día 21 aquí lo tenemos de visita. Habrá un pequeño convivio de comida fría. Esto ya lo hemos platicado los hermanos varones. Y entonces aquí va a haber pura comida fría, porque las hermanas se pongan de acuerdo en ese tipo de alimentación para no andar acarreando tantas cosas. Y también pues damos gracias a Dios porque ahorita que me despida de las redes sociales, vamos a hablar también acerca de algunos que me dijeron que ya son salvos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias al Señor, que ellos confesaron a Cristo como Salvador, y que ese es el fin del Evangelio, que se conviertan al Señor Jesucristo para que le sirvan y sean esa nueva criatura que Dios habla en su palabra. Damos gracias a las redes sociales, bendiciones, que nos den like, y estamos en 8 días, estaremos aquí presentes como cada domingo, 10 de la mañana. Nos despedimos.